Esas 200 predicaciones o qué cambios han provocado en nuestro ser esas 200 predicaciones. Bendito el nombre del Señor. Porque de lo contrario, si la predicación no tiene efecto, si la predicación no tiene cambio en su vida, hermano, tenemos que pensarla y tenemos que empezar este año que viene a que cada predicación aprendamos algo y no tan solo dejarlo en un apunte, no tan solo grabarlo en un teléfono, sino ponerlo por obra para que nuestra vida sea cambiando y sea siendo transformada por el poder de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, en esta noche yo quiero predicarles acerca de lo que, hermano, no hemos podido sacrificar, de lo que nosotros no hemos podido pagar, el precio que no hemos querido pagar. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a conciertos, cuántos de ustedes han ido a eventos, y no necesariamente tiene que ser de música. Hay eventos deportivos, de box, de fútbol, y cuando hay un concierto, un evento, siempre hay varios tipos de entradas. Las generales, es decir, las más populares, o sea, las más baratas, para que me entienda. Y muchas veces nosotros nos vamos por ahí, ¿verdad? También está, hermano, gloria al nombre del Señor, la de la tribuna numerada. Es decir, que están, hermano, un poco más cerca del evento, pero cuestan más. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y también están las que se llaman VIP, gloria a Dios. Es decir, las que están enfrente del cantante, o las que están enfrente de la cancha, o las que están enfrente del ring. Y como están más cerca, uno no se pierde ningún detalle, pero son más caras. ¿No han ido a los eventos? Solamente yo he ido, entonces. Aleluya. Juanito ha ido. Este año, hermano, en nuestro cristianismo, ¿qué tipo de cristianos fuimos? ¿De los del sol? O sea, de los de general, de los de la multitud, de los que, hermano, de los que solamente venimos por vivir, de los que solamente, hermano, llenamos un espacio los domingos, de los que solamente, gloria a Dios, venimos a cumplir, gloria al nombre del Señor, de los que miramos de lejos, hermano, los milagros del Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es decir, amados hermanos, de los que miramos los milagros, es decir, en otros, de los que les contaron cómo son las bendiciones. Aleluya. ¿De cuáles fuimos? Si simplemente fuimos los que venimos por vivir, pagamos simplemente una taquilla general. Si vinimos a que nos contaran, gloria al nombre del Señor, los milagros, o los vimos en otros, somos, hermanos, los de la taquilla numerada. Pero si fuimos los del VIP en este año, los que estuvieron cerca del Señor, los que sintieron su poder, los que, hermano, los que experimentaron sus milagros, sus maravillas, no en otros, sino en su propia vida, entonces valió la pena, amados hermanos, este año que está pasando. Pero, ¿cuál es la diferencia en todo esto? Bueno, hermano, el precio a pagar. Está muy silenciosos hoy, gloria al Señor. Mira, hermano, el título de este pasaje en la Biblia es los que querían seguir a Jesús. Gloria a Dios. No los que siguieron a Jesús, los que querían seguir a Jesús, pero no lo hicieron. Aleluya. No quisieron o no estuvieron dispuestos a pagar el precio. Y es que usted debe estar consciente que todo tiene un costo, amados hermanos, que todo tiene un precio. Si usted quiere una camisa, hermano, barata, hermano, pues le va a costar $10, ¿verdad? $12. Pero a la primera lavada se le va a deshacer en la lavadora. Si usted quiere una camisa más o menos, le va a costar unos $35, $40. Esa le va a aguantar unas lavadas. Pero hay camisas hasta de $100, ¿verdad? Bueno, hay camisas de miles de dólares. Pero, hermano, para
poder portar una de esas hay que pagar el precio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Todos, hermanos, terminamos diciendo quería. Es que yo quería. Es que era mi intención. Es que yo quería leer la Biblia en un año. Yo quería ir a la iglesia todo el año. Yo quería servir. Yo quería dejar de fumar. Yo quería comenzar a estudiar. Yo quería ponerme a dieta. Esa palabra quería siempre va, hermano, acompañada de otra palabra de tan solo 4 letras. Y la palabra es pero. Amén. Yo quería, pero se me atravesó esto. Yo quería, gloria al nombre del Señor, pero, gloria a Dios, simplemente el pero significa lo siguiente: pero no quise pagar el precio. Santo. Aleluya. Pastores, que yo quería echarle ganas, pero ya con ese pero, hermano, es una excusa. Y las excusas delante del Señor no valen. Simplemente usted y yo, cuando decimos esa palabra, no quisimos pagar el precio. ¿A cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuál es el precio en nuestra vida que muchos no estamos dispuestos a pagar o que no pagamos en este año? Y eso nos permitió que viviéramos una vida sin victoria. Nos permitió, hermano, que el Señor hiciera su voluntad en nosotros. Y por eso muchas veces, hermano, no es que la iglesia, hermano, sea mala. No es que la iglesia no haya predicación. No es que la iglesia, hermano, no haya alabanza. Es que nosotros no quisimos pagar el precio. Y el problema es que cuando uno no quiere pagar el precio, cuando uno no se quiere esforzar, cuando uno no quiere echarle ganas, siempre busca un pretexto para decir: ¿sabe qué, pastor? Yo me voy de la iglesia porque aquí no hay amor. No, no es que no hay amor, es que el que se va era el que no tenía amor. Yo me voy de la iglesia, pastor, porque aquí no hay avivamiento. No, es que aquel que se va estaba más congelado, hermano, que un pescado ahí, hermano, en la pescadería. Aleluya. ¿Cuánto da gloria a Dios? No es, hermano, la iglesia, no es el que canta, no es el que predica. Somos nosotros los que no queremos pagar el precio. Porque si queremos llegar al reino de los cielos, tenemos que pagar un precio. Si usted toma un autobús de aquí a la frontera, no lo van a llevar gratis, tiene que pagar el precio, porque si no, no lo suben. Si usted, hermano, bueno, vamos a decirlo de esta manera: si usted quiere brincar el charco, si usted quiere brincar el río, hermano, tiene que pagar el precio. Aleluya. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántos, hermano, no pagamos miles de dólares para brincar el charco? Para estar aquí en Estados Unidos, en la nación más poderosa del mundo, para vivir el sueño americano. Y cuando estuvimos acá nos dimos cuenta que nada de eso es realidad. Aleluya. Pero pagamos el precio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pensar que llegar al reino de los cielos no tiene un costo, no tiene un precio? Hay un precio que pagar, amados hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Hermano, ¿cuál es el precio que muchos no quisimos pagar? Aleluya. Como que ahora sí, ¿verdad? Como que ahora sí, dijo. El precio de nuestra, hermano, constancia. No quisimos ser constantes en la iglesia. Siempre por una u otra cosa había un pretexto para ponerle al Señor. No al pastor. Porque a veces usted dice: pastor, ¿usted comprende? No, yo sí comprendo. El problema es que si el Señor va a comprender, ¿verdad? Pastor, ¿me da permiso? No, yo sí le doy permiso, pero yo no sé si el Señor le dio permiso. Amén. ¿Me explico, amados hermanos? Amén. En el versículo 57 y 58 él dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es una buena intención. Esas son palabras, hermano, con mucha, muy buena intención.
tenía que pagar, al darse cuenta de lo que tenía que privarse para seguirle, se desanimaría pronto. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, no empezamos bien animados con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no empezamos con fuego con el Señor? ¿Cuántos de nosotros no nos bautizamos y prometimos y dijimos, amados hermanos, pero tal vez no estábamos conscientes del precio, del costo que teníamos que pagar con el Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos de los compromisos que hicimos con el Señor Aleluya. no cumplimos, hermanos? ¿Cuántos le dijimos, Señor, este año yo te voy a servir? No importa lo que pase, no importa lo que suceda, no importa, yo te voy a servir. Y cuando empezaron a hablar de usted, se desanimó y se fue. Ya no quiso hacer nada. Porque alguien habló de usted, alguien dijo algo de usted. Amén. Y la promesa. Y es que tal vez, hermano, la murmuración es el precio que muchas veces tenemos que pagar. Amén. Y tenemos que soportar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Cuando seguir a Jesucristo requiere compromiso, hermanos. ¿Cuántos de ustedes se casaron y al año le dijeron a su esposa, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Como que ya no. Como que mejor no. Como que mejor me arrepiento y ya no. ¿Cuántos tuvieron sus hijos? Y dijeron, no, pues ¿sabes qué? Pues ahí están, pero yo no los voy a mantener. Son compromisos, hermanos, que tenemos que cumplir. Y son compromisos serios. ¿Cuánto más serio es la palabra del Señor? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, ¿y cuántos de nosotros nos comprometimos y de repente viene una crisis a nuestra vida? Y crisis significa separar o dividir, o mente dividida, indecisa. Significa tomar una decisión entre nuestra mente dividida a Cristo o con mi comodidad. Perdón. ¿Me explico? O yo decido servir a Cristo o decido mi comodidad. Porque a veces nosotros, hermano, queremos seguir a Cristo, pero no queremos dejar nuestra comodidad. Santiago 1:8 dice, hermano, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La inconstancia es la llave del fracaso en todo aquello que emprendemos. Si usted no aprende a ser constante en las cosas, usted fracasará en todo. Si usted no es constante en el trabajo, lo van a correr. Si usted no es constante en la iglesia, no lo vamos a correr, pero no va a llegar al cielo. Es como, hermano, es como venir, hermano, una vez a la semana a la iglesia. Es como pretender ir una vez al trabajo y que le paguen el cheque entero. Santo. A su nombre sea la gloria. Porque el hombre inconstante en todos sus caminos no va a llegar a ningún lugar. La inconstancia, hermano, gloria a Dios, es el principio de todos los fracasos. Y tal vez usted está pensando, hermano, y en realidad todo lo que hacemos y no somos constantes, fracasa. ¿Cuánto da nuestra gloria al Señor? Nuestras frases son, yo te quiero seguir, Señor, pero mis hijos, Señor. Es que mis hijos, hermana, ¿por qué no vino? Hermano, es que mis hijos, hace mucho frío y mis hijos. Hermana, ¿por qué no vino? Hermano, es que hace mucho calor y mis hijos. Aleluya. Ni cuando hace frío, ni cuando hace calor. ¿Sabe lo que puede hacer el Señor? Quitárselos porque pues, le estorban para servirle. ¿Verdad? O sea, le estorban. No puede venir al culto porque sus hijos le estorban. No puede venir ni cuando hace frío ni cuando hace calor. Santo. Y es que no puedan venir, sí pueden venir, pero es un pretexto. ¿Sí o no, amados hermanos? ¿Sí o no? Yo sí quería venir, yo quiero servir al Señor, pero no tengo tiempo por mi trabajo. Santo. Aleluya. A ver, alguien diga, ouch.
Oye, yo sé que no tengo dinero para pagarte las horas, para que dijera, bueno hermano, ¿cuánto le pagan la hora? No, pues que me pagan a 18 la hora. Aquí hay $36, pero véngase las 2 horas al culto. Aleluya. Pero yo te voy a decir algo. Trabajo que te quita el tiempo para el Señor no es trabajo de Dios. Porque el trabajo te quita las horas del Señor y te vas a ir enfriando y te vas a ir alejando, y al rato ya no vas a querer venir, y al rato ya no vas a ver las cosas con una mente espiritual, sino con una mente carnal. Pero Dios es poderoso para abrir la ventana de los cielos y darte un trabajo, hermano, que te permita estar en la casa del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántas bendiciones nos estaremos perdiendo, hermanos? ¿Cuántas bendiciones Dios nos habremos perdido por ser inconstantes en la casa del Señor? Si la obra muchas veces no florece, no es, hermano, muchas veces por el pastor, no es muchas veces por los músicos, es por la inconstancia de la iglesia. Vienen un día sí y 5 no, vienen un día y 4 no. ¿Cuándo vamos a crecer así? Aleluya. ¿Cuándo va a haber avivamiento así? Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Creen que los estoy regañando, verdad? Sí, los estoy regañando. Porque si vamos a seguir el próximo año así, usted va a terminar, si no va a terminar más frío, va a terminar fuera de la iglesia. Si usted va a seguir el próximo año así, si no va a terminar frío, va a terminar fuera de la iglesia. Y el que termina fuera de la iglesia termina en el infierno. Aleluya. No quisimos pagar el precio de nuestras prioridades. Ya voy a terminar. Este segundo hombre no fue el que tenía la buena intención de seguir a Jesús. Él recibió un llamado de él. Él le dijo, sígueme, al igual que cada uno de nosotros. El llamado es personal, no familiar. Aleluya. Oh, es que si no va mi esposa, entonces yo no voy. Aleluya. Si no va su esposa, usted véngase. Porque el llamado es personal. Si su esposa se va al barranco, entonces usted se va al barranco. Santo. Entonces, si su esposa se corta un dedo, usted se corta un dedo. Oh, es que mi esposo no quiso venir. Hermana, véngase en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cómo va a levantar a su esposo si usted está igual que él de frío? Santo. Aleluya. ¿Para qué están dos juntos? Dice, porque si el uno cae, el otro le levantará. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Pero si los dos están ahí, todos bien hermano, bien fríos, bien desanimados, ¿quién nos va a levantar? Ahora sí que podrán decir, ¿quién podrá ayudarnos? Aleluya. Nadie. Tiene usted que ver, porque el llamamiento no es familiar. El llamamiento es, como hermano, personal. Hermano, el hombre dijo, deja que primero entierre a mi padre. Aleluya. Y no es que su padre había muerto, sino que él decía, déjame primero que viva con mi padre hasta que se muera, y entonces yo te voy a seguir. Aleluya. O sea que él quería que lo esperara. Aleluya. Y así estamos muchos, hermanos. Deja que termine este trabajo, Señor, y entonces sí te voy a servir. Deja, Señor, deja que convenza a mi esposa, y entonces sí te voy a servir. Deja, Señor, deja que consiga esto, y entonces sí te voy a servir. Hay poder en el nombre de Jesús, hermanos. ¿Qué es lo más importante? El trabajo del Señor. Aleluya, se quedaron callados. Se quedaron callados. Aleluya. ¿Qué es lo más importante para usted? Porque donde está su tesoro está su corazón. ¿Qué es lo más importante para usted, hermano? ¿A qué le tiene más miedo? ¿Al patrón o al Señor? ¿A quién le tiene más miedo? Amén, aleluya. Oh, es que si me voy 2 horas el patrón me va a correr. Pero el patrón es un medio que Dios usa para bendecirlo. Amén. Dios le puede dar otro patrón y le puede dar otro trabajo.
Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Seamos sinceros, como los presos mexicanos. Gloria a Dios. Sinceros. Aleluya. Dios le puede dar otro trabajo. Dios le puede dar otras oportunidades. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Él le dijo, ¿sabes qué? Te voy a seguir, pero mi prioridad no eres tú. Mi prioridad es mi Padre. Aleluya. Y así a veces nosotros nos bautizamos y le decimos al Señor, Señor, te voy a seguir, pero mi prioridad no eres tú, Señor. O sea, yo vendré ahí cuando tenga tiempo. O sea, cuando me sobre tiempo, si salgo temprano del trabajo y hay chance y no me siento cansado, ahí voy a ir a tu casa, Señor. Aleluya. O sea, cuando tenga tiempo, entonces sí te voy a servir, Señor. ¿Eh? No vamos a pasar como el de la niña, ¿verdad? Que le preguntó a su papá, papá, ¿cuánto ganas la hora? No, por la hora, gano 20 la hora. Préstame $10. ¿Por qué? Porque tengo 30. Dice, y ya con los 10 que me des son 40 para pagarte 2 horas de tu tiempo para que me pongas atención. Santo. Aleluya. Por eso les decía yo, si yo tuviera $40, ¿verdad? Para cada uno de los que trabajan y no vienen, les diría, vénganse, yo les pago esas 2 horas. Pero vénganse a alabar al Señor. Vénganse a llenar del Señor. Aleluya. Porque 2 horas ni lo van a hacer más pobre y ni lo van a hacer más rico, ¿no? Amén. Pero 2 horas hacen mucho la diferencia en el reino de los cielos. 2 horas, hermano, en el culto hay mucha diferencia, hermano. 2 horas llenándose del Señor, alabando, llenándose de la palabra del Señor, hay mucha diferencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuál es tu prioridad para este año? ¿Seguirás haciendo tu trabajo? ¿Seguirás haciendo tu deporte? ¿Seguirás siendo, hermano, tu familiar? ¿Cuál es tu prioridad? Por último, el precio de dejar atrás lo que fuimos. No queremos pagar el precio de dejar atrás lo que fuimos. Porque muchas personas que vienen a Cristo no lo siguen verdaderamente porque no quieren dejar atrás el mundo que tenían. Nos quedamos paralizados en nuestra vida espiritual cuando no podemos, hermano, dejar de ver para atrás lo que dejamos, lo que fuimos o lo que tuvimos. Nos quedamos como la esposa de Lot, ¿verdad? La esposa de Lot, hermano Lot, los ángeles llegaron a Sodoma y le dijeron a Lot, escapa por tu vida, no mires hacia atrás. Aleluya. Y yo me imagino que iban corriendo a la montaña y la esposa de Lot empezó a pensar, y la casa, y los muebles, y las joyas, y la comadre y el compadre, y volvió para atrás y se convirtió en estatua de sal. Se quedó paralizada. Nos quedamos paralizados cuando nuestra vida espiritual volteamos para atrás. Nuestra forma mundana de vivir, nuestras amistades. Nuestras amistades, hermano. Cuando uno es cristiano, ya uno tiene que seleccionar sus amistades. Debe entender eso. No puede seguir con los mismos borrachos. Es más, yo me atrevo a decir que si usted es un verdadero cristiano, usted no los va a dejar, ellos lo van a dejar a usted. Amén, aleluya, así es. Porque ellos van a empezar a decir, no, ya no te juntes con él. Antes sí, pero ahora ya no, ahora ya empezamos a tomar y nos empieza a hablar de Jesucristo. Ya ni lo invites. Amén, amén. Ya ni lo invites, gloria al nombre del Señor. Nuestras amistades. Mire, joven, en la mañana fuimos a ver a un joven. Fuimos a orar por él en el hospital. Aleluya. Se llama William, se llama, ¿verdad? William se llama. Este muchacho, según su papá dice que estaba acompañando a un amigo y el amigo estaba en las pandillas y que cuando ellos fueron del parque que iban para la casa, iban caminando, dice que pasó un carro, pasó un carro o pasaron los pandilleros y los balearon. Y al pandillero que iba con él, que era su amigo, no le pasó nada. Pero al otro le entró una bala. Le entró y le salió una 38.
están por desconectarlo. Fuimos a orar, primeramente Dios haga la obra y le dé una oportunidad, no para que, hermano, no para que vaya de nuevo para allá, sino para que conozca el Evangelio, para que no muera sin Cristo. Amén. Lo mismo le pasó a un hijo de pastor. Ese hijo de pastor tocaba y predicaba, gloria al nombre del Señor, pero empezó a aburrirse de la iglesia, como todos, la iglesia. Y se empezó a desviar y empezó a tener amigos, y también con un amigo salió, y entonces pasó un carro, lo balearon, no le pegaron al otro, le pegaron al hijo del pastor que no la debía. En la cabeza. Le entró una bala en la cabeza y la tiene. Tuvo que pasar ese proceso para reconocer que no hay mejor camino que el camino del Señor. Amén. Jóvenes, ustedes tienen que seleccionar sus amistades. Usted no puede ser amigo de un marihuano. No, Señor. No puede ser amigo de un pandillero, porque tal vez usted no la debe, pero el que busca encuentra. ¿Sí o no? Y hasta bíblico nos vamos a volver. Hasta el que toca se le abre. Porque ese no es su lugar. Su lugar es con los hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Gloria al nombre del Señor. Hermano, no queremos dejar nuestra música, nuestros placeres, nuestra religión. Cuando añoramos lo que teníamos, estamos como el pueblo de Israel. Ay, me acuerdo de los melones y de las cebollas y de las ollas. ¿Cuáles eran esclavos? Y tal vez usted tenía, ¿verdad?, en el mundo, pero era esclavo. ¿Sí o no, amados hermanos? Ahora tal vez no tiene, pero ahora es libre en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya, para, póngase de pie. Yo voy a invitar a que leamos Lucas capítulo 18, versículo 29 y 30. Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Miren, vamos a leerlo desde el 26 y con esto termino. Hermano, ¿cómo va usted a caminar el próximo año? Capítulo 18, versículo 26. La pregunta es, ¿cómo va a caminar el próximo año? ¿Lo va a caminar igual? No. Dice la palabra del Señor. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque a lo mejor usted está pensando eso. Ah, pastor, todo lo que me dijo. Entonces, ¿quién se va a salvar? Y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Hermano, Pedro era pescador. Pedro no era pobre. O sea, no se la lleven por ahí que Pedro era pobre. Pedro era un pescador. Tenía dinero y tenía embarcaciones. Y él lo dejó por seguir a Jesús. Mateo no era pobre. Mateo era un recaudador, era un contador que servía a Roma. Tenía dinero. No eran cualquier persona. Y lo dejaron todo por seguir a Jesús. Nosotros, ¿qué podemos dejar, hermanos? Un trabajo de 12 la hora. ¿Qué podemos dejar que Dios no nos pueda dar? Dice, entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, oiga bien, lo dice el Señor, no hay nadie que haya dejado casa o padres. Ay, es que si me convierto, mi papá me deshereda. O hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Bendito el nombre de Jesús, hermanos. Oigan, la promesa del Señor. Oigan, no va a haber alguien que haya dejado, hermano, que haya sacrificado, que haya pagado el precio, que no vaya a recibir 100 veces más de lo que haya dejado.
la vida eterna. Todavía lo que Dios nos va a bendecir aquí, nos va a dar la vida eterna. Aleluya. Pero hay que pagar el precio, amados hermanos. Hay que pagar el precio. Que no seamos inconstantes, hermanos. Porque los veo un domingo y 2 domingos no. Los veo un jueves y no los veo, hermano, no los veo ni martes ni domingo. Hermanos, ¿a dónde queremos llegar con esta actitud? Nos vamos a perder. No vamos a ir al cielo. Ni siquiera, hermanos, se emocione y prepare maletas. Si no cante, me voy con él. Si no es constante en las cosas de Dios. Hermanos, no es que lo diga yo, lo dice el Señor. Y si lo dice el Señor, se lo tengo que decir a usted. Porque yo trabajo para el Señor. ¿Me entiende? Yo trabajo para el Señor. Y el Señor no quiere, hermano, la muerte de usted. Dios quiere que usted viva. Dios quiere que usted sea bendecido. Pero usted tiene que ser constante. Tiene que pagar el precio. Ya no pague, hermano general. Ya no pague, hermano numerado. Pague VIP. Que esté hasta el frente. Que esté aquí en el altar. Porque muchos pagan general. Viene la alabanza y están hasta allá atrás. Están mirando de lejos. Miren, cuando yo iba al fútbol, ¿verdad? Llegué a ir muchas veces al Estadio Azteca, ¿verdad? Allá en México. Hermano, yo pagaba por estar allá. Imagínense usted pagar en general para estar ahí hasta arriba. ¿Qué voy a ver? No va a ver nada. O pagar para estar en medio. ¿Cuál es el punto de viajar de una ciudad a otra para estar en medio? No, yo pagaba, hermano, yo pagaba VIP, es decir, hasta adelante. Quería ver, hermano, hasta el rostro de los jugadores. Bendito el nombre del Señor. Y tenía que pagar el precio. Amén. ¿Sí o no? Hermanos, si queremos ver los milagros de Dios en nuestra vida, si queremos que nuestros problemas, hermanos, se resuelvan y cambien, tenemos que estar VIP aquí en la iglesia. Tenemos que estar aquí al frente, donde la mano de Dios nos toca y nos llena y nos da sabiduría para salir adelante. De lo contrario, amado hermano, de lo contrario no le auguro un buen final. ¿Verdad? No le auguro un buen final. Como muchos de acá se han ido. Y muchos, y yo he ido por ahí rumores. Es que tal vez no se hubieran perdido si el pastor nos hubiera sacado a la obra. No nos equivoquemos. Si no eran obedientes desde el principio, jamás serán obedientes. Amén. ¿Me explico? Si no supieron esperar en el Señor, no van a poder esperar en nadie más. ¿Me explico? Amén. Muchos han salido. Y la Biblia dice que no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, estarían con nosotros. Santo. ¿Me explico, amados hermanos? Amén. No se equivoque, que el diablo no le meta ideas en su cabeza. Mejor vamos a trabajar y vamos a hacer crecer la obra de Dios. Gloria a Dios. Pero hay que pagar el precio. ¿Por qué está en el culto? ¿Cuál es el propósito de que usted venga? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Cuál es el propósito de que usted venga cada 8 días? No, cada culto. Ya no va a venir cada 8 días, va a venir cada culto. ¿Cuál es el propósito de que usted venga cada culto? ¿Cuántos han hecho esa pregunta? Levante su mano, ¿se han hecho esa pregunta? Gloria a Dios. Aleluya. Porque si usted no sabe el propósito, por qué está cada servicio, es muy fácil que se desanime. Es muy fácil que pierda, hermano, que pierda la guía, la vereda. Es muy fácil que se desvíe. Yo vengo cada culto, yo vengo, hermano, cada servicio, porque yo tengo una salvación que cuidar. Y tengo a un Dios que alabar. Y tengo un Espíritu Santo que tengo que llenarme. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Cuando usted tiene ese propósito en su mente, es muy difícil que falte un culto. Porque usted viene a alabar a Dios. Usted no está peleando, amados hermanos, por un cargo. Ay, es que este año
no me dieron el cargo de esto, de aquello, hermano. No, mejor peleé por su salvación. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, tenemos que pagar el precio. Y si el precio es salir más temprano del trabajo, vamos a salir, pues. Amén. Gloria a Dios. Señor, yo te quiero servir. Son las oraciones de muchos de nosotros. Señor, yo quiero servirte. Úsame, Señor. Pero ¿cómo te va a usar si ni vienes? O sea, ¿verdad? O sea, si hay alguien que quiere ser usado por el Señor, tiene que buscar la oportunidad. Y la tiene que buscar aquí en el culto, aquí, ¿verdad? Tiene que demostrarle su fidelidad, tiene que demostrarle su entusiasmo, su gozo, su alegría, para que el Señor ponga en el corazón del pastor: este hermano va a ser para la obra. Pero, gloria al nombre del Señor. Si no, ¿cuántos dan gloria? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no pasa el